nombre es Diego Alejandro Cuyo, residente de Medicina Interna del programa de la Universidad de La Sabana, segundo año. Em, pues vamos a hacer una charla más o menos pues concisa y corta, pero con mecanismos interesantes de resistencia en este grupo de bacterias. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de cómo se clasifican los cocos gram positivos. Una clasificación inicial, general, de acuerdo a una clasificación enzimática de catalasa, de prueba de catalasa. Los catalasa positivos y los catalasa negativos. Dentro de los catalasa positivos vamos a encontrar otra subclasificación que los va a clasificar como coagulasa positivo y coagulasa negativo. Dentro de los coagulasa positivo encontramos al Staphylococcus aureus y dentro de los coagulasa negativo estamos encontrando al Epidermis, Hemolyticus, Saprophyticus, Lugdunensis, Capitis y Caprae. Importante tenerlo en cuenta. Mientras que dentro de los cocos gram positivos, que son catalasa negativos, encontramos al género Enterococcus y el Streptococcus. Entonces, este lo vamos a poder clasificar, subclasificar a su vez, según el grado de hemólisis que haga. ¿Sí? Entonces, hay distintos grados de hemólisis, hemólisis alfa, beta y gamma. Los alfa hemolíticos son el Streptococcus pneumoniae viridans, que los vamos a diferenciar de manera in vitro, en laboratorio, según si hay resistencia a optoquina o no. Entonces, el neumonía es sensible a aptoquina, el virians es resistente a aptoquina. En cuanto a la hemólisis beta, es una hemólisis, una lisis total de los glóbulos rojos, y en este grupo encontramos al Piógenes y al Equisímiles. Adicionalmente a la galactiae, la forma de diferenciarlo es mediante la resistencia a bacitracina, el Piógenes y el Equisímiles sensibles, la galactiae resistente. Por último, la hemólisis gamma. En este grupo vamos a encontrar el Streptococcus galloliticus, el antiguo Streptococcus bovis, y a los enterococos. Entonces, la forma de ver, de diferenciarlos en este grupo de hemólisis, que es realmente un grupo que no hace lisis, es mediante el crecimiento de un medio de NaCl de 6,5%. Entonces, aquí tenemos una imagen de cómo se verían los diferentes grados de hemólisis, pues para clasificarlo en el laboratorio. Siguiente, bueno, tenemos la clasificación de Landsfield de Streptococcus. Eso es según los antígenos que se encuentran en la pared celular de cada uno. En el grupo A tenemos al Piógenes, grupo B a Galactiae, el grupo C Equisimiles, Equi, Zoepidemicus, Dysgalactiae, y grupo D el Bovis y el Galloliticus y los Enterococcus. El resto de grupos pues van a ver, según está en la diapositiva, Milleri mutans, Anginosus, Canis, Dysgalactiae. Algunos estreptococos pueden presentar de manera compartida varios antígenos en su pared, por eso algunos pertenecen a varios grupos. Entonces, pues es más o menos la forma en la cual se puede estratificar según las estructuras antigénicas en la pared de estos microorganismos. Bueno, vamos a hablar un poco de resistencias naturales, esto como para tener una visión más amplia con respecto a los gram positivos. Estas tablitas son tomadas de EUCAST. Entonces, pues tener en cuenta, por ejemplo, aquí la resistencia natural de cada estreptococo, de cada enterococo. Por ejemplo, los enterococos resistentes a vancomicina, el Gallinarum, Caseliflavus, Flavescens, por ejemplo, la resistencia a ampicilina, por ejemplo, el enterococo faecium, como para tenerlo en cuenta siempre antes de hablar de cada resistencia específica. Bueno, y con respecto a los fenotipos excepcionales de las bacterias gram positivas, estos son fenotipos que usualmente uno no va a ver en la práctica clínica, pero que pueden presentarse. Son fenotipos menos comunes y incluye, por ejemplo, el aurus resistente a vancomicina, teicoplanina, glicopéptidos, linezolid, ginopristin, dolfopristin, que son las streptograminas, daptomicina. Sí, también hay otras resistencias menos frecuentes, por ejemplo, enterococos resistentes a linezolid, daptomicina, tigeciclina, enterococo faecium resistente a streptograminas. ¿Sí? Entonces, también son fenotipos que nos podemos encontrar, pero que son menos comunes. Bueno, para hacer un poco ya más práctica la charla, vamos a empezar a hablar de cada mecanismo de resistencia. Primero vamos a empezar a hablar del género Staphylococcus. Incluye Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos. ¿Sí? Sin embargo, van a haber algunas diferencias que ya vamos a hablar puntualmente. Entonces, el principal mecanismo de resistencia que vamos a encontrar en el género Staphylococcus van a ser las beta-lactamasas de clase A. Esto va a estar presente hasta en el 80-90%
de los estafilococos. También se va a ver en cepas de estafilococo coagulasa negativo y en algunos enterococos. Sin embargo, en estos casos va a ser más que todo por plásmidos por conjugación del género estafilococo. Entonces, estas son penicilinasas estafilocóxicas, beta-lactamasas de clase A, que hidrolizan las penicilinas, ¿sí? Entonces, se han descrito 4 variantes de estas beta-lactamasas que se subclasifican de manera A, B, C y D. Bueno, las más frecuentes son las de tipo C, sin embargo, vamos a tener una distribución específica según las regiones del mundo en el que nos encontremos, y le confieren al microorganismo una resistencia con respecto a las penicilinas no semisintéticas, por ejemplo, penicilina, ampicilina, moxi, carbenicilina, ticarcilina, y son muy frecuentes encontrarlas en estos microorganismos, por lo cual pues no se recomienda tratar, por ejemplo, entra un estafilococo con una penicilina normal. Digamos que son sensibles a inhibidores y a penicilinas semisintéticas como la oxacilina, meticilina y nafcilina, también a cefalosporinas y carbapenémicos. Y para la detección de este tipo de beta-lactamasas tenemos una prueba que se llama la prueba del nitrocefin, ¿sí? Eh, que se utiliza, pues es una prueba que utiliza discos impregnados con cefalosporinas cromogénicas. Entonces lo que hace es cambiar colorimétricamente para documentar si hay una beta-lactamasa de este tipo o no. Eh, cambia de color aproximadamente naranja o rojo, es una prueba rápida, y también se puede hacer pruebas de difusión en disco o caldo o en agar. Entonces, pues una prueba de estas positivas indica resistencia a todas las penicilinas que mencionábamos. Eh, bueno, es importante tener en cuenta que pues este mecanismo de resistencia va a ser muy importante en el estafilococo meticilino sensible, por ejemplo, porque usualmente no lo documentamos de manera rutinaria en la práctica clínica y sí va a tener un desenlace importante con respecto al efecto inóculo. Sabemos que hay reportes de estafilococo meticilino sensible, estafilococo aureus meticilino sensible, que tiene mayor beneficio en mortalidad su tratamiento con cefazolina, cefalosporinas de primera generación con respecto a la oxacilina, por ejemplo, en pacientes con bacteremia. Esto es debido a que las cefalosporinas de primera generación permiten un aclaramiento más rápido de la bacteremia y tienen menos efectos adversos, se elevan menos transaminasas, tienen menos reacciones alérgicas. Entonces, pues ahorita va ganando un poco de peso el uso de cefalosporinas de primera generación por encima de oxacilina para el manejo de la bacteremia. Sin embargo, eh, este tipo de resistencia de beta-lactamasa de clase A va a ser un efecto inóculo. ¿Qué significa? Que pacientes que tengan un alto inóculo, mejor dicho, unas unidades formadoras de colonia, por ejemplo, lo que conocemos tradicionalmente como más de 10 a las 7 unidades formadoras de colonia de difícil drenaje, usualmente en este sitio estas beta-lactamasas van a aumentar de manera significativa la MIC a diferentes tipos de cefalosporinas de primera generación. Entonces se ha documentado que con respecto, por ejemplo, a la cefalexina, las beta-lactamasas que más hacen efecto inóculo son las de tipo A o C. A la cefalotina, las beta-lactamasas que hacen efecto inóculo son las de B o C. Y cefazolina A, C y D, siendo, por ejemplo, las beta-lactamasas de tipo A y C las que son más predominantes en América Latina. Hay varios estudios que tratan de documentarlas de manera geográfica y estas son las más importantes en nuestra área geográfica. Entonces, pues hay que tener en cuenta cuando usamos cefalosporinas de primera generación en pacientes con infecciones por estafilococo meticilino sensible, estafilococo aureus meticilino sensible, porque puede hacer efecto inóculo con respecto a las beta-lactamasas que les estoy mencionando. Eh, un dato ahí importante a tener en cuenta es que estas beta-lactamasas no solo se encuentran en estafilococo aureus, sino también en cepas de estafilococo aureus y otros estafilococo coagulasa negativos, y de manera esporádica en el género enterococo. Eh, bueno, ¿qué pasa ahí? Se podrían tamizar de manera rutinaria este tipo de beta-lactamasas. Sin embargo, es difícil porque el test de nitrocefin, por ejemplo, con respecto a las beta-lactamasas de tipo A, tienen más afinidad por el nitrocefin y la cefazolina. Entonces ahí sería útil. Pero, por ejemplo, las de tipo C tienen más afinidad por cefazolina y cefalotina. Entonces, no todas las pruebas colorimétricas de nitrocefin las documentarían. Entonces, pues es como para tener en cuenta que son importantes y especialmente en los pacientes que tienen infecciones con alto inóculo para pues preferir probablemente una penicilina semisintética en lugar de una cefalosporina de primera generación. Bueno, siguiente mecanismo de resistencia, ya ahorita vamos a hablar de un algoritmo que les voy a mostrar para que sea más fácil de entender,
Pero el siguiente mecanismo de resistencia es el gen MECA, que es un gen que nos va a codificar una PDP2A, que es una PDP menos afín a la meticilina. Se puede presentar hasta en el 30% y presente en cepas de coagulasa negativo hasta en un 60-70%. Esto le va a conferir resistencia a todos los betalactámicos, exceptuando el ceftobiprol, ceftarolina, rasupenem, que pues van a tener unas mix menos afectadas. Bueno. Esto va a ser por una adquisición de un ADN exógeno que codifica la producción de una proteína fijadora de penicilina, una PBP supernumeraria de baja afinidad para beta-lactámicos y que no se inhibe por estos antimicrobianos. Entonces, es importante como para recordar que el estafilococo aureus usualmente contiene 4 PBPs, PBP1, PBP2, PBP3, que son las esenciales, y PBP de baja afinidad denominada PBP2A o PBP2', ¿sí? Que está codificada por este gen. Entonces, la expresión fenotípica de esta resistencia está mediada por el gen MECA, es compleja, pues, se ve afectada por diferentes factores como temperatura, pH, osmolaridad, presencia de unas secuencias cromosómicas reguladores y otros genes cromosómicos no relacionados. Se puede diferenciar, hay formas fenotípicas de diferenciar las cepas de estafilococo aureus resistente a meticilina o de estafilococo coagulasa negativo resistente a meticilina, y unas tienen resistencia homógena y otras tienen resistencia heterógena. Entonces, la forma en la cual vamos a diferenciar este tipo de resistencia es que las cepas que tienen resistencia homogénea, pues van a tener un alto nivel de resistencia a la oxacilina. La mayor parte de la población de estas cepas va a expresar la resistencia. Y las que tienen resistencia heterogénea, que es la mayor parte de las cepas, la mayor parte de expresión fenotípica que encontramos, pues van a mostrar unos mix un poco más bajos, ¿sí? Unos mix de oxacilina de 1 a 16, por ejemplo. Y solo una pequeña proporción de la población, pues menor, aproximadamente menor o igual a 0,1%, pues sobrevivía a concentraciones de oxacilina superiores a 10 miligramos sobre litro. Entonces es importante tener en cuenta cuáles tienen resistencia homogénea y cuáles tienen resistencia heterogénea, porque nos va a servir para orientar un poco más el manejo que le vamos a dar al estafilococo. ¿Cómo documentamos este tipo de resistencia? Mediante la cefoxitin, ¿sí? Que es un marcador alternativo de la presencia del gen MECA. Es un inductor más potente del sistema que regula la MECA para las penicilinas y por eso va a ser más sensible para documentarla que documentar, por ejemplo, una mic elevada a oxacilina. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta, mirar inicialmente el screen de cefoxitin en los antibiogramas de Staphylococcus aureus. Bueno, por último, la otra resistencia que nos aparece aquí es el gen MECC, que es una proteína similar, ¿sí? Es menos afín por la oxacilina que por el cefoxitin. Es un nuevo gen, ¿sí? Compartía un 69% de homología con el gen MECA y codifica la producción de una proteína que presenta un 63% de homología de aminoácidos con la PBP2A. Entonces, tienen menor afinidad por la oxacilina que por la cefoxitin comparado con el gen MECA. Y esto explica de manera parcial las dificultades para su detección mediante métodos fenotípicos. Entonces ya vamos a hablar sobre cómo podríamos detectar este mecanismo de resistencia o este gen MECC en cepas de Staphylococcus aureus. Bueno, hablando ya un poco de coagulasa negativos, pues tenemos que la resistencia a meticilina va a tener mix diferentes. Los mix que van a plantear las sociedades internacionales van a ser diferentes, ¿sí? Es mucho más frecuente esta resistencia en los coagulasa negativos, excepto en el lugdunensis y en el saprofíticos, que en estos casos es igual al estafilococcus aureus. Pero los mix van a ser diferentes. Entonces, el lugdunensis va a tener mix y difusión en disco igual a la oxacilina y igual a la cefoxitin en comparación al aureus. El epidermidis va a cambiar un poco. El MIC de oxacilina para epidermidis es menor de 0,5. Y de difusión en disco menor de 17 milímetros. Bueno, mayor de 18 milímetros para sensibilidad. Y para cefoxitin solo se puede utilizar difusión en disco para su cuantificación de sensibilidad, mayor de 25 milímetros. Con respecto a los estafilococos pseudointermedios y Schleiferi, la MIC de la oxa menor de 0,5. En estos casos no se mira el cefoxitin, únicamente la oxacilina, y para el resto de estafilococos coagulasa negativos, MIC de oxa menor de 0,5 y de cefoxitin mayor de 25 milímetros. Entonces es importante porque no comparten el mismo MIC el estafilococo aureus que los coagulasa negativos, al menos no para la oxacilina y no para el cefoxitin. Aquí tenemos una tablita que nos va a resumir
más o menos qué se debería mirar en cada microorganismo. Por ejemplo, en el aurus miramos cefoxitin, miramos oxacilina, ¿de acuerdo? Lugdunensis igual, miramos cefoxitin, miramos oxacilina. Epidermidis, miramos oxacilina. Pseudointermedius, miramos oxacilina. Schleicheri, miramos oxacilina, ¿sí? Y el resto de estafilococos podemos mirar oxacilina también. Y difusión en disco de cefoxitin, ¿sí? Pero no todos se pueden mirar de la misma forma. Bueno, eh, continuamos con otro tipo de mecanismo de resistencia. Aquí encontramos al patrón MLSB, un patrón de macrólidos, lincosamidas y streptograminas, que nos va a hablar más o menos de la resistencia constitutiva y la resistencia inducible que pueden presentar a clindamicina. Esto va a ser mediados por unos genes ERM, CFR, y también por activación de lincosamidas por otros genes que llaman los genes INO y bombas de flujo a macrólidos. Entonces nos van a presentar cuatro patrones que podrían encontrarse. El primero, resistencia constitutiva a clindamicina, va a ser por una modificación a nivel de la diana, ¿sí? Una ARN 23S, acción de metilasas codificadas por genes ERM, ¿sí? Y en raras ocasiones por genes CFR. El segundo, resistencia inducible a clindamicina, igual, genes ERM, CFR. Bueno, eh, esto va a ser también favorecido por la expulsión activa de la antimicrobiana por los mismos genes que acabamos de mencionar. El tercero, inactivación de lincosamidas por genes de tipo INU, esto es menos frecuente. Y el cuarto, por modificación de proteínas diana en mutaciones a nivel del ARN. Entonces, ¿qué es importante documentar en estos casos? El paciente tiene un estafilococo aureus resistente a meticilina, entonces pasamos a mirar si el paciente está haciendo resistencia inducible a clindamicina, o si el paciente de entrada ya tiene una resistencia constitutiva a clindamicina, o si el paciente de pronto me está haciendo una bomba de flujo a macrólidos. Eso lo vamos a valorar como, pues, la forma de realizar esto, como lo haremos en el algoritmo que vamos a presentar más adelante, pero pues hay que tener en cuenta que no solo es un MLSB positivo o no, sino que también hay otras formas de subclasificar estos patrones MLSB. Entonces, pues ya lo mencionaremos más adelante. Listo. Bueno, este es el D-Test. El D-Test nos ayuda un poquito a documentar este tipo de patrones MLSB porque nos va a demostrar una resistencia inducida, sí, una resistencia inducible a clindamicina a través de la acción de la eritromicina. Entonces, pacientes que tengan el fenotipo de estafilococo aureus meticilino resistente, que sea resistente a eritromicina, sensible a clindamicina, los llevamos a este test y si nos hace resistencia inducible a clindamicina, pues sabemos que tiene un patrón MLSB con una resistencia inducible a clinda y no lo vamos a utilizar en nuestro abordaje terapéutico. Bueno, eh, seguimos, vamos a hablar un poquito de enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Este es un tema ya un poco más complejo porque es muy molecular, pero digamos que van a haber dos fenotipos principales de resistencia a aminoglucósidos. El fenotipo 1, que va a ser resistencia a gentamicina y tobramicina con sensibilidad a micacina, y el fenotipo 2, que va a ser resistencia a tobramicina y a micacina con sensibilidad a gentamicina. Entonces, son importantes tener en cuenta los dos, ¿sí? La mayoría de estos casos ocurre, estos genes van a codificar unas enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Eh, la primera es una enzima bifuncional bidireccional y la segunda es una enzima que se llama la ANT4, ANT4'4. Ambos mecanismos tienden a mostrar resistencia a todos los aminoglucósidos, exceptuando la streptomicina. Especialmente el fenotipo 1. Fenotipo 1, porque la enzima es bidireccional, va a tener mayor espectro de resistencia. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? Las cepas de estafilococos que expresen un fenotipo de resistencia a genta y a tobra, pero sensibilidad a mica, es probable que el fenotipo sea el 1. ¿Sí? Y la presencia de esta enzima implica resistencia a casi todos los aminoglucósidos de utilización clínica, exceptuando la streptomicina, que no es muy frecuente utilizarla en la práctica clínica. Por lo tanto, pues, ¿por qué? Porque la gentamicina, tobramicina, micacina y metilmicina y cana son sustratos de esta enzima. Y a pesar de que in vitro se puedan mostrar sensibles a la micacina, pues sabemos que se deben considerar o informar como resistentes. En cuanto al segundo fenotipo, tener en cuenta que las cepas de estafilococos que son sensibles a genta y resistentes a tobra y a mica presentan también, pues, este mecanismo de resistencia adquirido y está probablemente mediado por esta enzima que es la ANT4. Entonces, pues tener en cuenta que inactiva tobramicina con mayor eficiencia que amicacina, por eso es frecuente observar sensibilidad o resistencia intermedia a la amicacina.
En este caso, pues la resistencia no es tan amplia, pero pues también hay que tener en cuenta que podría expresar resistencia a un grupo importante de aminoglucósidos. Entonces, clave mirar primero que todo la tobramicina. ¿Qué es más importante en este sentido en cuanto a los aminoglucósidos que van a presentar resistencias combinadas? Y el aminoglucósido, usualmente cuando se combina con un antibiótico que actúa a nivel de la pared microbiana, pues nos va a favorecer mucho un efecto de sinergismo, y las mix que tendríamos que considerar como resistentes para aminoglucósidos van a ser un poco más altas. Sí, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya ahorita hablamos de cómo clasificar estas mix. Y bueno, siguiendo con el mecanismo de resistencia de gram positivos, tenemos la sensibilidad disminuida a glucopéptidos, que se considera la resistencia intermedia a vancomicina y a teicoplanina. Entonces son las cepas Visa y H-Visa o Gisa y H-Gisa, ¿sí? Si consideramos glicopéptidos. También está en coagulasa negativos, pero con diferentes mix. Esto debería idealmente estudiarse con e-test, porque estas resistencias intermedias o heterogéneas pues no van a tener el MIC normal de mayor de 8 de vancomicina, por ejemplo, en el Staphylococcus aureus, sino que pueden tener MICs entre 1.5 y 4, 1.5 y 8. Entonces, pues, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? La forma en la cual hacen estas resistencias, porque el principal mecanismo o el principal componente de la pared celular del Staphylococcus aureus es el peptidoglicano. ¿Sí? Entonces, el peptidoglicano va a estar compuesta de subunidades de N-acetilglucosamina y de N-acetilmurano. Bueno, entonces, pues esto requiere de transferencias y modificaciones en las cadenas peptídicas a lo largo de unas enzimas. Estas enzimas se llaman las transglucosidasas para formar el peptidoglicano, y la forma en la cual la pared adquiere mayor rigidez es mediante un fenómeno de entrecruzamiento que va a estar a cargo de unas enzimas que llaman las transpeptidasas. Entonces, esas dos enzimas son importantes, transglucosidasas y transpeptidasas. Ahora, finalmente, hay otras enzimas que ayudan a procesar un poco la pared que se llaman las carboxipeptidasas. Estas carboxipeptidasas lo que hacen es remover alaninas terminales en las unidades que no fueron entrecruzadas. Eh, Acá lo pongo pues para que veamos la pared bacteriana. Remueven estas alaninas terminales de las unidades que no fueron entrecruzadas y le da un poco mayor de solidez a la pared. Sí, entonces siempre queda un número de residuos de alanina en la pared bacteriana. Es más o menos de 6 por 10 a la 6 en cada cepa de Staphylococcus aureus. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que saber cómo va a actuar la vancomicina en estos casos. Entonces, primero, la vancomicina va a actuar en los residuos de alanina en las capas terminadas del peptidoglicano. Esto interfiere la transpeptidación. Y también va a actuar a nivel de los monómeros del peptidoglicano de la membrana plasmática. Esto interfiere la transglucosidación y la síntesis de la pared. Entonces, para que esta vancomicina pueda llegar a estos monómeros, pues tiene que atravesar por lo menos 20 o de 15 a 20 capas de peptidoglicano sin que sean atrapados por los primeros blancos. Entonces, ¿cómo está medida la resistencia intermedia a vancomicina? Que tiene un MIC, como lo mencionamos, de 4 a 8, una resistencia heterogénea que tiene un MIC de 1.5 a 4, bueno, de 2 a 4 según algunos autores, pues va a ser multifactorial, pero va a ser por engrosamiento de esta pared, se empieza a engrosar la pared, aumentan los monómeros del peptidoglicano y producen más peptidoglicano, lo que aumenta el grosor de la pared celular y requiere un mayor número de moléculas de vancomicina para llegar a la membrana citoplasmática. Entonces va a llegar menos la vancomicina a la membrana citoplasmática y eso va a favorecer la resistencia. Y lo otro es que hay una disminución en el grado de entrecruzamiento, entonces se entrecruzan menos unidades de D-alanina y la vancomicina empieza a quedarse ahí, a atrapar esas unidades de D-alanina, se agota el fármaco y no llega a la membrana a interferir con la transglucosidación. Entonces es importante tener en cuenta esos dos mecanismos porque esto nos va a conferir la resistencia intermedia o la resistencia heterogénea a vancomicina. Entonces, ¿qué es clave? Que el método de difusión de discos no nos sirve para determinar esta sensibilidad, ya que no permite diferenciar pues, las cepas de Aurus o de coagulasa negativas que son sensibles de aquellas que son intermedias. Tenemos que utilizar el e-test y hay una forma de clasificar también que es no solo el VISA, sino el GISA, si nos muestra también resistencia a la teicoplanina. Entonces es importante para que se lleven ahí el dato, hacer el e-test y considerar la heteroresistencia como una resistencia importante con un mecanismo diferente a la resistencia homogénea. Bueno, con respecto a la resistencia homogénea, esto va a ser mediada casi siempre por genes de enterococo. Entonces, ¿qué es el fenotipo de genes VAN-A? ¿Sí? Que son genes SRAHX, que son plásmidos, y esto le va a otorgar al microorganismo una resistencia mayor, con mix mayores de 16, incluso a veces con mix mayores de 32.
y va a provenir de genes de plásmidos de enterococos. El Staphylococcus aureus no produce estos genes de manera natural. Eh, ¿Y qué es lo que pasa con estos genes? Estos genes es un complejo genético que va a conferir resistencia a vancomicina mediante la sustitución del de alanina por de-alanina de lactato. Entonces, eso tiene una afinidad muchísimo menor que la del monómero silvestre, como 1000 veces menor que la del monómero silvestre. Entonces, va a hacer una resistencia mucho más homogénea, mucho más fuerte con respecto a los glicopéptidos. Eh, Como para que lo tengamos ahí en cuenta, los mix de vancomicina para el Aurus y para los coagulasa negativos son diferentes. Para el Aurus es menor de 2 y intermedio de 4 a 8. Para el coagulasa negativo es menor de 4, intermedio de 8 a 16. Sin embargo, lo que les mencionaba, la heteroresistencia a vancomicina puede empezar con mix de 1.5. Entonces, de hecho, un mix que sea mayor o igual a 1, pues ya nos va a afectar un poquito la relación que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento con banco, que es una relación de área bajo la curva sobre concentración mínima inhibitoria, que tiene que estar entre 400 a 600. Un MIC mayor de 1, pues nos baja un poquito esa relación con respecto al target terapéutico y va a conferir ciertos grados de resistencia. Bueno, acá los mix, les trae los mix de teicoplanin y de aptomicina, pero pues ya hablaremos de eso. De manera rápida, estos últimos mecanismos de estafilococo, resistencia a mupirocina, resistencias de bajo nivel por mutaciones en genes ILES, isoleucil sintetasa, y resistencias de alto nivel por genes ILES2 o MUP-A, isoleucil sintetasa, también por exposición y por plásmidos. Es más frecuente encontrar cepas resistentes de mupirocina en estafilococo coagulasa negativo. Resistencia a quinolonas, mutaciones en las dianas de acción, entonces mutaciones en las DNA topoisomerasa, mutaciones en las DNA girasa y en los genes NORA. Resistencia al linesolid, esto es importante, es poco frecuente, ocurre en los tratamientos prolongados con linesolid y es por diseminación de clones resistentes en unidades hospitalarias. Sí, hay 3 fenotipos de resistencia, hay diversas combinaciones que pueden conferir resistencia a la misma cepa, por lo cual es diferente determinar si coexiste solo una o si hay coexistencia de varias de ellas. Puede haber resistencia cruzada al linesolid y a las pleuromutilinas, como la leflamulina, y esto es frecuente cuando los mix son mayores de 32, sin embargo pueden ser menores. Es importante ver también la leflamulina en el antibiograma. Puede haber resistencia cruzada al linesolid, fenicoles, pleuromutilinas, glicosamidades y streptogramina. Entonces es importante ahí ver eso. Dolfapristin, solo el dolfapristin, el quinopristine es sensible. La clindamicina, la leflamulina, cloranfenicol y linesolid. Entonces, también hay que mirar estos antibióticos en el antibiograma. Y puede haber resistencia cruzada a linesolid, macrólidos y cloranfenicol. Entonces, pues también hay que mirar macrólidos, cloranfenicol cuando nos sale resistente al linesolid para ver qué mecanismo es el que está mediando la resistencia. El método de detección es por microdilución, ¿sí? Porque los resultados para ITEF son más bajos en ocasiones sensibles, especialmente cuando está mediado por el gen CFR, que es el principal implicado aquí. Entonces, pues la difusión en disco tampoco lo detecta, excepto en casos con alto nivel de resistencia. Bueno, de manera rápida también en la resistencia al trimetoprim sulfa, pues sabemos que el trimetoprim sulfa nos va a actuar a nivel de hidropteroato sintasa y hidrofolato reductasa, y la forma en la cual estos microorganismos empiezan a desarrollar resistencia va a ser por un bypass metabólico. Van a desarrollar vías alternas en las cuales van a sintetizar el ácido fólico que se salte la acción enzimática de estas dos enzimas. Ahí le resaltaba la lefamulina, hay que tenerla en cuenta especialmente cuando hay resistencia al linesolid, las pleuromutilinas. Bueno, entonces ese es el algoritmo que yo había planteado inicialmente, pues obviamente es un algoritmo que no siempre tiene una utilidad grande en la clínica porque pues detecta mecanismos de resistencia que usualmente uno no busca, pero lo que uno hace principalmente con el Staphylococcus aureus es mirar el cefoxitin. Entonces, es sensible a cefoxitin, una MIC menor o igual a 4, listo, miremos la oxacilina, confirmemos que realmente es un meticilino sensible. Oxacilina con MIC menor de 2 es un estafilometicilino sensible. De ahí, pues ya podríamos darle un manejo clínico al paciente. Pero hay que tener en cuenta que también hay unas beta-lactamasas, las que les mencioné, de tipo A, B, C y D, que son todas beta-lactamasas de clase A. Entonces hay diferentes formas de documentarlas, con pruebas de penicilina de difusión en disco o el test de microcefin. Entonces, sensible o resistente, pues si es sensible, lo podríamos considerar un Staphylococcus aureus meticilino sensible, que realmente es penicilino sensible, igual por la prevalencia de estas resistencias de beta-lactamasa se recomienda usar oxacilina o cefalosporinas de primera generación. Y cuando nos sale resistente, pues sabemos que hay una beta-lactamasa de clase A,
podemos usar cefalosporinas de primera generación, sí, pero con cautela. Cuando haya una infección de alto inóculo, preferimos usar oxacilina. Listo. Eso en el caso de que sea sensible a oxacilina. Si es resistente a oxacilina pero sensible a cefoxitin, ¿qué pasa? ¿Es un estafilometicilino resistente? ¿Es un error de laboratorio? Tendríamos que confirmar este patrón de resistencia. Entonces, ¿qué se debería hacer ahí? Pruebas moleculares de gen MEC-A y de la PDP-2A para documentar si realmente hay una resistencia mediada por un MEC-A. Si sale positivo, pues nada, es un estafilometicilino resistente. Si sale negativo, puede ser un estafilometicilino resistente, pero por hiperproducción de las beta-lactamasas o modificación de la PDP-1, 2 o 4. Entonces, pues, de manera individualizada podríamos considerarlo un meticilino resistente y tendríamos que tratarlo como un meticilino resistente. Bueno, ¿qué pasa cuando sale resistente al cefoxitin con una MIC mayor o igual a 8? La oxacilina resistente con una MIC mayor de 4 se llama una resistencia homogénea oxacilina, estafilococo aureus meticilino resistente, y pasamos al algoritmo del meticilino resistente. ¿Qué pasa si es sensible a oxacilina, MIC menor de 2? Pues entonces, miramos, hay presencia del gen MEC-A o PDP2A, no se hace de rutina, pero debería hacerse. Si hay presencia de este gen, pues nada, sabemos que es un meticilino resistente con una resistencia heterogénea a oxacilina, porque la MIC de oxacilina está bajita, pero el cefoxitin está positivo, y sabemos que el cefoxitin es mucho más sensible para detectar el gen MEC-A, es un inductor más potente, entonces es un meticilino resistente por gen MEC-A. Si nos sale negativo, entonces es un meticilino resistente con gen MEC-C. Digamos que ese patrón fenotípico, pues ya lo podemos ir sospechando cuando tenemos un cefoxitin resistente o un screen positivo con una oxacilina sensible. Es probable que se trate de un gen MEC-C, pues ya está ganando bastante fuerza. Bueno, eso con respecto al estafilococo aureus meticilino sensible. Con respecto a los coagulasa negativos en este algoritmo, nada, se puede ver cefoxitin, pero no en pseudointermedios ni Scheffleri, y el resto se mira por difusión en disco. Segundo, la oxacilina en los coagulasa negativos, miramos una sensibilidad de menor de 0.5. Y tercero, en los coagulasa negativos que son sensibles a oxa, pero idealmente con una MIC menor de 0.25 se podrían tratar con oxa o incluso con trimetoprim sulf. O sea, que sea un coagulasa negativo no significa igual, miremos vancomicina de entrada. No, uno podría mirar la oxacilina con MICs más bajitas, podría tener, pues, beneficiarse del tratamiento. Listo. Y con respecto al aurus meticilino resistente, entonces este es el algoritmo que yo había planteado inicialmente. Primero que todo, mirar Clinda. Entonces, es resistente a Clinda, puede estar cursando con una resistencia constitutiva a Clinda. Este es un patrón MLSB-C constitutivo versus genes INU. ¿Cuáles son los genes INU? Los que nos van a inactivar únicamente la clindamicina. Entonces, resistente a Clinda, de entrada no lo voy a tratar con Clinda, pero sé que puede ser resistencia constitutiva o genes INU. ¿Cómo sabemos que es un gen INU? Porque va a ser sensible a eritro. ¿Sí? Entonces, igual, pues es como para tenerlo en cuenta, pero de todas formas ya nos pasaríamos a mover al lado de la vancomicina. Bueno, ¿qué pasa? Sensible a Clinda con MIC menor de 0.5, entonces miramos la eritromicina. Eritromicina sensible con MIC menor de 0.5. Entonces, ¿qué pasa? Una resistencia clindamicina sensible con eritromicina sensible, podríamos considerar que hay una resistencia a eritromicina por bomba de flujo en caso de que se presente, pero es un patrón no MLSB y lo podríamos tratar con clindamicina. Eritro resistente, mayor o igual a 8, entonces en ese caso pasaríamos a hacer el test de resistencia inducible a clindamicina. Si nos sale negativo, pues nada, lo podemos tratar con clindamicina. Si nos sale positivo, consideramos que es un patrón MLSD, pero es un patrón MLSDI, o sea, inducible, resistencia inducible a clindamicina. En la mayoría de estos casos, exceptuando pues el patrón en el cual no hay resistencia, no hay un patrón MLSD o hay un patrón MLSD que solo nos afecta la eritromicina, pues podríamos tratarlo con clinda, pero en el resto nos vamos a mirar la vancomicina. Entonces, ¿qué miramos en la vancomicina? Miremos el MIC de la vancomicina para orientar qué grado de resistencia está presentando. MIC menor de 1 es un vancomicin sensible Staphylococcus aureus, un Staphylococcus aureus meticilino sensible, vancomicino sensible. No hay un grave resistencia, lo podemos tratar con vancomicina. Listo. MIC entre 1 y 2, y en algunos casos algunos autores consideran entre 1 y 4. Hay una heteroresistencia, vancomicina intermedia Staphylococcus aureus. En estos casos, se recomienda no utilizar vancomicina. ¿Por qué? Porque se ha planteado el uso de vancomicina en heteroresistencia, pero se ha hecho más que todo por simulaciones de Monte Carlo y simulaciones que son teóricas, en las cuales aumentando la dosis uno podría sobrepasar este grado de resistencia. Pero pues aumentar la dosis de esa forma podría llegar a ser tóxico. Entonces,
se recomienda mirar otros medicamentos. En el intermedio, vancomicina intermedio, también pasamos a mirar otros. Y en el resistente, MIC mayor de 16, es un estafilococo aureus banco resistente que probablemente está mediado por genes de enterococo. Pasamos a mirar el linezolid. ¿Qué miramos en el linezolid? Entonces miramos, ¿es sensible o es resistente? Si es sensible, pues listo, puede ser sensible, pero también puede ser un patrón de resistencia al linezolid por genes CFR que no nos muestra de entrada la sensibilidad al lineso. Entonces toca mirar el cloranfenicol, lefamulina, clindamicina y dalfapristina. Si salen sensibles, pues listo, podemos usar lineso sin problema, pero si sale resistente a todos estos antibióticos, sensible al quinopristin, pues podríamos sospechar una resistencia al lineso. Lo siguiente sería entrar a mirar otras opciones como la daptomicina. Y si es resistente, pues uno podría orientar un poco. Resistencia por gen RRN, resistencia cruzada a lineso y pleuromutilinas, usualmente con mix mayor de 32, resistencia por gen CFR o resistencia por genes I3 o I4. Entonces, tener en cuenta ese algoritmo. Nada, si es resistente al lineso, pues podemos mirar tigeciclina, ceftarolina, teicoplanina, aptomicina. Y pues también tenemos que orientarlo según las propiedades farmacocinéticas o farmacodinámicas, por ejemplo, tener en cuenta el volumen de distribución del linezolid, de la aptomicina, tener en cuenta la inutilización de la aptomicina por parte del surfactante pulmonar en focos respiratorios. Entonces hay que también individualizarlo. ¿Cómo se interpretan los coagulasa negativos en este algoritmo? Pues nada, tener en cuenta primero que a los coagulasa negativos no les va muy bien con la clindamicina, entonces en algunos casos se recomienda evitar estudio de patrones MLSB. Tener en cuenta que los mix de vancomicina son diferentes, pero pues los mecanismos son iguales. Y tener en cuenta que los mix de lineso, de apto y teicoplanina son iguales. Entonces acá lo recordamos, los mix de vancomicina para los coagulasa negativos y para los auros. Bueno, vamos a hablar un poco de enterococo. Tener en cuenta, voy a hacerlo un poco más práctico porque ya nos está acabando el tiempo. Resistencia intrínseca a cefalosporinas, carbapenémicos, clinda, trimetoprim, quinolonas, macrólidos, un montón de vainas. Todos los enterococos van a ser resistentes de manera intrínseca a esos. Algunos van a tener resistencia intrínseca a ampicilina por alteración a nivel de las PBPs. Esto va a ser principalmente en el Faecium, que se presenta hasta en el 85% de los casos, y en el Fecalis, que se presenta en el 15%. Y hay enterococos que son bancos resistentes de manera intrínseca, el Gallinarum, Flavescens y Caseliflavus, que van a ser mediados por los genes de enterococo que ya comentamos en el Staphylococcus aureus. Entonces, la resistencia a beta-lactámicos por alteración en las PBPs, en el Faecium está en el 85%, Fecalis 15%, y beta-lactamasa, resistencia a penicilinas, amino y ureido de penicilinas. Es infrecuente y se tiene que confirmar con test de nitrocefin, en caso de que se sospeche. Estas son las mix para penicilina en los enterococos. Y bueno, con respecto a la resistencia a aminoglucósidos, pues van a haber una resistencia intrínseca de bajo nivel y una resistencia intrínseca de alto nivel, ¿sí? Entonces, de bajo nivel es cuando la MIC es de 4 a 64 de genta, 16 a 256 de strepto. Se recomienda asociar un beta-lactámico glucopéptido por lo que les decía de la sinergia que pueden hacer a nivel de la pared. Entonces, si se asocia un aminoglucósido con otro antimicrobiano que actúa a pared celular, beta-lactámico glucopéptido, se puede producir un efecto sinérgico que puede ser útil para el tratamiento de infecciones graves por estos microorganismos. Y la resistencia de alto nivel de agentamicina y streptomicina, que va a ser mediada por enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Entonces, pues enterococos adquieren con facilidad estos determinantes genéticos asociados a producción de enzimas modificadoras. Esto conlleva expresión de altos niveles de resistencia y a la pérdida del efecto sinérgico que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando la MIC de gentamicina es mayor de 500 o cuando la MIC o cuando la MIC de streptomicina es mayor de 2000. Entonces ahí uno se da cuenta que una resistencia de alto nivel y que no nos va a servir el efecto sinérgico. Estas son las principales enzimas y los principales aminoglicósidos que va a afectar. Entonces uno podría mirar en el antidiagrama cuáles están afectados y cuáles no para ver cuál enzima está implicada principalmente. Pero lo más común es esta, la AAC6 APH2''. Entonces, nada, tenerlo en cuenta y tener en cuenta el efecto sinérgico. Igualmente con la streptomicina, resistencia de alto nivel por encima de 2000, principalmente por mutaciones ribosómicas, y cuando hay mix por encima de 32.000 es muy frecuente que sea por mutaciones ribosómicas. En estos casos no hay resistencias cruzadas a otros aminoglicósidos como en el caso anterior, que sí afecta a varios aminoglicósidos, pues en el caso de que se presente esta enzima que es la enzima ANT6 y ANT2. Entonces, tenerla ahí en cuenta. Y nada, la resistencia a glicopéptidos por resistencia intrínseca, que se va a presentar en gallinaros, caseliflavos y flavescens, van a ser por genes BAN-C 1, 2 y 3. Entonces nos va a mostrar bajos niveles de resistencia con mix entre 2 y 32 y pueden ser sensibles a teicoplanina.
es decir, no son resistentes a todos los glicopéptidos, uno podría de pronto estudiar la teicoplanina aparte. Entonces, hay 6 fenotipos cuando la resistencia es adquirida, no cuando es intrínseca. La intrínseca es los que mencionamos, pero cuando es adquirida hay 6 fenotipos. Van A, van B, van D, van E, van G y van L. El gen van A, niveles de resistencia a teicoplanina y banco entre 16 a 1024, carácter inducible. Van B es más moderado, de 4 a 32, puede ser sensible a teicoplanina, carácter inducible, y el resto, bajos niveles de resistencia a vancomicina, sensible a teicoplanina. Bueno, hay que tenerlo en cuenta porque pues no siempre es por los genes, no es una resistencia intrínseca, sino que también puede ser una resistencia adquirida. Son los mix que hay que tener en cuenta, tanto de banco como de teicoplanina, para clasificar el enterococo. Entonces, este es el algoritmo para enterococo, tener en cuenta las resistencias intrínsecas de cada enterococo, y entonces uno empieza mirando. Fenotipos sensibles, uno mira ampicilina, la sensibilidad a ampicilina nos predice sensibilidad al resto de penicilinas, y en el enterococo fecalis nos predice sensibilidad a imipen, imipiptazo. En el Fecium, la sensibilidad a ampicilina, pues uno lo podría considerar, pero como es tan frecuente que el Fecium sea resistente a ampicilina, muchos autores recomiendan utilizar ampicilina con aminoglucósidos, con este efecto sinérgico que mencionamos. Listo. Siguiente, uno mira resistencia a aminoglucósidos. ¿Es de bajo nivel o es de alto nivel? Si es de bajo nivel, con unos mix no tan altos, entonces uno podría asociarla a betalactámicos o glicopéptidos para obtener este efecto sinérgico. ¿Sí? Un inhibidor de la pared. Si la resistencia es de alto nivel, nada, uno pasa a mirar glicopéptidos. No podemos utilizar aminoglucósidos en estos casos, excepto algunas excepciones, pero pues de entrada lo que uno debería considerar es no utilizar estos aminoglucósidos. Y si es resistente a glicopéptidos, pues uno pasa a mirar daptolineso y aminoglucósidos también, pues en caso de que no se presente la resistencia de manera escalada, sino que también pueda presentar alguna sensibilidad a otros medicamentos. Documentar si se trata de resistencia intrínseca o adquirida según los mix de vancomicina y de teicoplanina. Pues de esta forma podemos saber cuál es el posible gen implicado. Bueno, con del piógenes pues no hay mucho que decir, no hay resistencia a penicilina o tratamiento a penicilina. Neumonía, resistencia a betalactámicos, entonces es importante documentar la resistencia a penicilina, esto se da por cambios estructurales en las PBPs, que puede ser 2B y 2X, resistencia a bajo nivel, o 1A, resistencia a alto nivel. Si ya hay alteraciones a nivel de las 2B y o 2X. Entonces, estos genes que codifican estas proteínas tienen estructuras en mosaico, ¿sí? Entonces, una parte de ellas pues, va a ser reemplazada por variantes alélicas de genes de otras cepas de Pneumonia o estreptococos del grupo Virions, y por eso es que le da una resistencia de alto nivel cuando se presentan los dos en conjunto, de una resistencia mucho mayor. Esta resistencia es de manera gradual y va a ir aumentando a medida que se acumulen cambios en las diferentes dianas, y esto le va a conferir niveles más altos de mix. Entonces, nada, las cefalosporinas de tercera generación no se unen a esta PDP-2B, por lo que la resistencia a estos compuestos se debe a PDPs 2X y 1A y podrían considerarse, especialmente en infecciones meningias, hay que tenerlas en cuenta. Tener en cuenta que las mix, por ejemplo, el Pneumoni para penicilina es diferente en sangre o en cualquier otro lado que el líquido cefalorraquídeo. La MIC para líquido cefalorraquídeo es menor a 0.06, la MIC para otro tipo de infecciones es menor de 2. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque mix mayores de 0.12 se asocian a fracasos terapéuticos en manejo de meningitis neumocóxica. Entonces hay que tenerlo pues claro cuando uno va a interpretar el antibiograma en estos sitios. En neumonía también, ¿no? En ¿Qué cosa neumonía tiene? también debe ser un poco más baja el MIC para neumococo. Bueno, con respecto a las cefalosporinas, tercera generación, acá tenemos los mix, van a ser útiles porque las podemos utilizar de manera empírica en el manejo de la meningitis. Entonces, pues tener en cuenta que cuando nos sale un MIC mayor de 2 de cefotaxime, en líquido cefalorraquídeo, pues es un neumococo resistente a penicilina y cefalosporina de tercera generación. Por eso usualmente lo asociamos con vancomicina. Es más para este target que para otros antimicrobianos. Bueno, ya me faltan como unas 3 diapositivas. Entonces, resistencia a fluoroquinolonas, principalmente mutaciones a nivel de los QRDRS, unas dianas primarias y unas dianas secundarias, DNA topoisomerasa y DNA girasa. Entonces, casi siempre, y no solo en los gram positivos, casi siempre las resistencias a quinolonas va a ser debido a estas mutaciones en las dianas. Tener en cuenta que la mutación en la diana primaria confiere resistencia de bajo nivel a cipro y levo, y va a tener mix entre 4 y 16 o 1 y 4 respectivamente. Y la mutación en ambas dianas van a conferir resistencia de alto nivel a cipro, mayor de 16, y a levo, mayor de 8.
Entonces, cuando tenemos esas mix tan altas, probablemente es por una resistencia en las dos dianas, por una mutación a nivel de las dos dianas. Se ha descrito fracasos terapéuticos durante el tratamiento con fluoroquinolonas, especialmente en pacientes infectados con cepas de Streptococcus pneumoniae, que son aparentemente sensibles, ¿sí? Eh, al levofloxacin, por ejemplo, con mix de dos. Y se asocia con mutaciones a primer nivel en un gen que es el gen PARC-C, perdón. Eso favorece una mutación a nivel de la DNA girasa del tipo GIR-A, y en el curso del tratamiento puede conferir resistencias de alto nivel. Es decir, estos pacientes pueden desarrollar resistencia durante el tratamiento. Eh, pues digamos que el punto de corte de ciprofloxacin que más se ha utilizado es un MIC de 4 para detectar las mutaciones de primer nivel, pero todavía la CLSI no lo ha incluido dentro de sus algoritmos. Entonces, pues tenemos estos MICs de gemileo y moxifloxacin, tenerlos en cuenta, más que todo para tratar de documentar si hay resistencia en una diana o en dos dianas, y pues mirar a ver cuál podríamos utilizar. Bueno, eso era todo. Yo había pues traído unos antibiogramas, pero no creo que el tiempo nos alcance. No sé si de pronto doctor Calderón o el doctor Trujillo tengan alguna observación o algún comentario, o si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, interesante porque este es el sustrato bioquímico de todo el estudio de la resistencia, ¿no? O sea, esto es lo que uno tiene que aprender e intentar haber reflejado en los estudios de, de los antibiogramas. Claramente pueden verlo como que no fuera tan práctico, pero es interesante en el sentido de tratar de establecer de dónde pueden venir las resistencias, cómo son los tipos de resistencias, y eso pues ayuda a interpretarlo. Eh, Me pareció supremamente completo, o sea, está perfectamente explicado todas las resistencias que no solo están ligadas a betalactámicos, que eso es lo que estamos usualmente con lo que estamos usualmente familiarizados, sino, pues en el caso de los gram positivos, los glicopéptidos, sino también otros grupos de antibióticos como aminoglicosidos, clinaldincosamidas, quinolonas y demás, bueno, de todas las que mencionó. Aquí sí es importante poner en práctica esto que están viendo, ponerlo en práctica en la interpretación de los antibiogramas. Ahí donde es importante saber que no se interpretan mix porque por números en específico. Uno tiene que tener la idea que los grupos de antibióticos tienen ciertos mix para interpretar en el contexto de un germen, ¿cierto? Entonces eso me parece que tiene que ser la pauta clara. No sé si quieren ver ese antibiograma que tiene ahí para hacer una evaluación rápida de qué se pudo aprender. No sé si alguno quiere lanzarse al ruedo para decir qué es lo que se está viendo ahí en ese antibiograma que tienen en la pantalla. Alguno rápido. ¿Ninguno? ¿Sí están conectados todos o qué? Otro. Dale, Diana, dale, dale. Gracias. Entonces, pues primero pues es un Staphylococcus aureus. Como tú nos dijiste, primero mirar el test de cefoxitin, que es positivo. Pues uno mira ahí la oxacilina, que también es resistente. Entonces ahí pues ya uno interpreta que estamos ante un gen MEC-A. Después miramos la eritromicina y la clinda, que los pues dos hacen parte del grupo de MLSB. Y ya pues ya que estamos hablando pues de un Staphylococcus aureus pues meticilino resistente, pasamos a mirar pues la vancomicina, que en este contexto pues la MIC es de 1. Pues también teniendo en cuenta esta MIC, por lo que pues igual es a 1. Uno podría también considerar, pues 1,15 considerar hacer unitest, pues para ver pues como la ¿Y resistencia, la test de resistencia. qué opinas de Entonces, ese pues en este perfil caso, pues tocaría de mirar. Clinda y Eritro? Pues doctor, pues aquí, pues digamos que en este contexto, pues, pues, pues cumple.
patrón de MLSB. Los genes no me acuerdo bien, Inducible, pero piensas que pues puede digamos ser que ahí ya... inducible o Ah, constitutiva. no, sería constitutivo. No, sería constitutivo porque ahí yo ni siquiera pienso en pedirle un test porque ya de inicio pues ya sé que la clindamicina es resistente. Correcto. O sea, Exacto. digamos, esa es la parte interesante. Eh, sí, claro, acostúmbrense a verla banco, pero pues de rutina, pero pues es raro que veamos un estafilococo aureus banco resistente o intermedio. El que lo vea me hace el favor, me llama y me manda ese antibiograma porque jamás lo he visto en la vida real. Los que yo he visto son los que nos ponen de ejemplos en los trabajos de stewardship y los cursos y todo eso, pero jamás he visto uno en vivo y en directo con un paciente de la vida real, jamás lo he visto. Pero siempre acostumbrarse a ver eso, acostúmbrense a ver también las quinolonas, ¿no? Las quinolonas Sí, también son importantes dentro de la terapéutica porque son opciones, ¿sí? Esto es lo que coloquialmente conocemos como una estafilococo que probablemente tiene un perfil no comunitario, ¿sí? sí, exacto. Es lo que usualmente vemos. Es el paciente que vemos en el hospital con una bacteriemia por un estafilococo, por un catéter, es lo que usualmente vemos. Eh, Acostúmbrense también que no siempre les van a reportar el cefoxitin, entonces estamos apretados a coger la oxacilina casi siempre para al tomar las decisiones. Revisen muchos antibiogramas de distintos sitios y en muchos lados el cefoxitin no nos lo muestran, entonces tengan eso, digamos, en cuenta. Y como lo mencionó Diego al principio, hay que tener mucho cuidado cuando quieren escalonar Staphylococcus aureus meticilino sensible a cefalosporinas de primera generación, teniendo en cuenta el tipo de infección que quieren tratar y si es posible evaluar la sensibilidad formalmente. Cuando nos reportan bencilpenicilinas, que es lo que de pronto ustedes han visto por ahí en algunos antibiogramas, si lo han notado, Diego, ¿se ha notado? Que No, reportan bencilpenicilinas en los antibiogramas del hospital, por ejemplo. no lo he notado, profe. Bencilpenicilina es evaluar una penicilina benzatínica, en pocas palabras, ¿sí? Sí, Ya más o menos le da a uno la idea que si la bencilpenicilina sale resistente, es mejor no intentar usar medicamentos que no sean ligados a una penicilina sintética tipo oxacilina u otro grupo de antibióticos, preferiblemente no intentar con cefalosporinas o ampicilina o la misma piperacilina, ¿sí? Porque algunos pues pensarán que la piperacilina puede cubrirlo, pero si no está documentada la sensibilidad en silpenicilina, es mejor ni intentarlo. sí. Pues, Entonces, sí, profe, no sé si quiere que miremos los otros también de manera rápida, pues todavía nos queda un poquito de tiempo. Eh, por ejemplo, este Staphylococcus aureus, no sé si alguien quiera pues interpretarlo o lo hacemos ahí entre todos. A ver quién está por aquí. alguien que estas son las cosas chéveres, prácticas, como dicen por ahí, práctico. Bueno, digamos que, Aló. aló, Entonces, ¿lo puedo acercar? hágale, Francisco. Pues Eh, entonces, también lo que dijo Diana, uno lo que ve la positiva, que es positivo. Uno va a ver luego La la oxa, clinda, perdón, la oxacilina, de acuerdo. No alcanzo a ver cuál. La ahí está, oxacilina es más dos, resistente, ¿verdad? mayor de dos. Ujú. De acuerdo, resistente. Y ahí sí va uno a ver la clinda y luego la eritro, si no me equivoco, con base en lo que dijo Diego. ajá, Entonces, la Sí, clindamicina es sensible y la eritromicina es resistente. ujú. Entonces, uno lo que pediría es un D-test, si no me equivoco. sí, eso te sale resistente el DIT positivo. ¿Y no has Ajá. visto el D-test? No, No, ya no, él le no lo está alcanzó. contando. Sí, Él le está contando. Entonces, con base en eso es una resistencia inducible, diría yo. ajá. ¿Y qué pasas a mirar? Y paso a mirar. Espérame. Eh, no, La, no me acuerdo.
La banco, la banco. La La vancomicina. ok, vancomicina. Exacto. Ay, vancomicina es resistencia y tiene más, sí, dos de mí. Y tienes que, perdón, te interrumpo, tienes que tener cuidado porque por CLSI la resistencia a vancomicina sale por encima de 4. Correcto. ¿Sí? Entonces, acá te salen 2 y el microbiólogo te lo reporta como resistente y está bien, ¿sí? Porque ahí nos está documentando una heteroresistencia y una resistencia intermedia. Entonces está Correcto. bien, ¿listo? Pero a veces te va a salir 2, te sale sensible, ¿listo? Eso es una heteroresistencia. Ujú. Eso que están Ok, denominando ahí es una heteroresistencia. ¿Qué tienen que hacer ahí práctico si les aparece eso? Pues entonces, primero para confirmar la heteroresistencia se debería hacer i-test. Ok, ¿Ok? listo. Y de entrada a una heteroresistencia yo me escalono a mirar algo más, porque pues no me va a dar por área bajo la curva sobre mí, no me va a dar para Correcto, tratar eso. correcto. Entonces, ¿qué le Entonces, pone? ¿qué buscas? Digamos que es una neumonía. Es una neumonía. entonces es una neumonía, le Sí, pondría linezolid. Está bien, el linesol buena. menor o igual a 4 Daptomicina Sí, no. y de apto, ¿por qué sí. no, Francisco? Porque en el contexto de un estafilococo aureus que le voy a poner que está en foco pulmonar, la daptomicina es inhibida por el surfactante, entonces Listo, no puedo usar daptomicina en foco pulmonar. No, perfecto. correcto. Moxie, si le pone Moxie, yo le pongo, le digo, póngale Moxie. ¿Usted qué dice? De acuerdo con usted, profe, le pondríamos. También se puede, o Mm, sea, hay opciones hay. Moxifloxacina, De acuerdo. especialmente por la capacidad que tiene de, como fluoroquinolona pulmonar, ¿no? O sea, sí, De acuerdo. eviten las cipros, sino más bien Moxi, Leo, sí, de hecho es el gold estándar en los estudios europeos y en los estudios internacionales es la moxifloxacina para el sí, manejo de la neumonía. sí, correcto, Listo. Listo. Miremos este, correcto. miremos este. No sé si alguien más se quiere animar, un epidermidis. A ver, ¿nadie? Muy callados hoy. A ver si en el Diga un nombre, examen Diego. también se quedan callados. Hágale, Francisco, hágale otra vez. Ya nos faltan 2 antiogramas, este y otro. ¿Aló? Aló. Bueno, Hágale, hágale. Aló, pues entonces en estafilococo epidermidis es resistente a penicilina, si no me equivoco. sí. Ok. Y dice que es sensible, también ¿Qué es lo? resistente a ampicilina. No, lo primero que tiene que ver, después de que ya, pues sabe que es penicilina y casi todos son penicilinos resistentes los estafilococo coagulasa negativo. Después mira la La no, no me oxa, acuerdo, profe. ¿Oxa? la oxa, Ah, ok, la oxi. la La, oxa. Ajá, ¿quién siguió ahí? ¿Quién dijo Resistente ahí? también. Ay, Bueno, ok. Jacqueline eritro. pues digamos que, Dale, 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 Diana. llena. bueno, pues es que en los pues, coagulasa negativos, pues uno pues Diana, ya estás la como penicilina mala ya vimos que es conexión. resistente a la oxacilina, mirarla. Ya sabemos que la MIC debe ser Ya, menor de 0.12. ¿Sí me escuchan? Sí, Dale, dale. menor de 0.12 y en este caso pues es ok. 1. Entonces pues es resistente. Entonces ahí ya después de eso pues uno pues mira, pues si fuese sensible pues uno ahí ya podría pensar en tratarlas con penicilinas o con trimethoprim, pero pues no. Y como es resistente pues yo pues pienso que uno de una vez pasa a vancomicina, ¿no? Y la vancomicina, la MIG, en ellos sí es de 4. Entonces, pues es sensible a vancomicina. Sí, correcto. Es más, pueden buscar opciones dependiendo del tipo de infección al cual se enfrenten. Por ejemplo, una infección de tejidos blandos, una infección de piel. Pero en general, pues verificar siempre la oxacilina. Sabemos más o menos que entre el 2-3% de los estafilococos coagulasa negativo, específicamente epidermidis, son resistentes, son sensibles, perdón, a la oxacilina. Entonces verifiquen de todas maneras la sensibilidad a oxacilina, pero tengan siempre en mente que el coagulasa negativo per se es resistente a la oxacilina, pero le puede servir eventualmente. Y si efectivamente es resistente a la oxacilina, las opciones pues casi siempre van de la mano de la vancomicina y algo más, ¿sí?
Este resultó ser sensible a clinda. Con mucha frecuencia estos pueden ser resistentes a clindamicina. Entonces verifiquen siempre la resistencia a clindamicina y, y ya, y ya. Exacto. Digamos que acá la oxa sale resistente por encima de 0,5 para los coagulasa negativos Ajá, y resistente correcto. sensible menor de 0,25. Entonces puede ser una opción. Es cierto que es infrecuente encontrar un coagulasa negativo sensible a oxa, pero hay que agotar el recurso. Y pues la banco es sensible ahí. Exacto. Bueno, y el último. Tenemos este último. No sé quién quiera. Están muy callados. Bueno, dice Faecium, que es un enterococo. Feshum. Entonces Faecium. Entonces, como vimos en su charla, es intrínsecamente resistente a ampicilina, ¿verdad? Aunque ahí dice sensible. Hmm. Eh, y lo que tenemos en cuenta es que también él dice que es sensible a vancomicina, entonces no se encuentra dentro de los enterococos que también tiene resistencia a la vancomicina. Eh, y pues ya yo vería eso en términos generales. No sé si lo leí bien, pero según entiendo, son intrínsecamente resistentes a ampicilina. No intrínsecamente, o sea, tengan siempre en mente que la ampicilina es un marcador fuerte de la resistencia del enterococo. Es decir, el primer antibiótico que hay que ver es la ampicilina, en pocas palabras. Si les montan penicilina también, pero el primero que hay que ver es la ampicilina. Si la ampicilina es sensible, que es un buen dato para un enterococo faecium, pues uno podría tratarla con ampicilina y obviamente mirar cómo es la resistencia al aminoglicósido. Eso es importante porque le abre uno la puerta a las opciones terapéuticas. Pero siempre dedíquense a ver la ampicilina, ¿sí? Perdón, se me fue. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Y de ahí en adelante mirar el resto de opciones. Este probablemente era un enterococo faecium muy, muy, pues muy sensible, o sea, es sensible, es el que a uno le gustaría encontrar, pero siempre busquen la sensibilidad a la ampicilina. Ahí está, yo creo que el truco de verificar, antes de ponerse a leer, uno cuando lee todo el antibiograma se pierde. Cuando uno sabe qué antibióticos verificar según el germen, de manera racional hace una identificación y hace un abordaje muy práctico del antibiótico. ¿Sí? Sí, digamos que en este Profe, o último, sea, si el antibiograma me da en un enterococo faecium Sí. que es sensible a ampicilina, se lo pongo sin problema. Se lo puede poner sin Sí, problema, entendido. sin ningún eh, problema. Otra pregunta, ¿y si en caso de que salga resistente a la ampicilina, qué otro antibiótico veo ahí? ¿Cuál es el siguiente que vas a mirar? Diego, dígales cuál es el siguiente que mira. Banco. la banco, Ana, pero pues digamos en este que mostramos ahorita, que es un faecium que es sensible a ampicilina, lo que yo quería pues mostrarles ahí es, ya no sé por qué no me deja compartir la pantalla, pero Lo tenía de la uno, sinergia de exacto, gentamicina. la sinergia streptomicina y gentamicina. Es decir, sí, algunos infectólogos sugieren que se puede tratar con ampicilina sola, en otros casos, en estos pacientes uno podría hacer sinergia con una aminoglucósido. Y de hecho Por es lo que ejemplo, hacemos usualmente en la endocarditis, por ejemplo, le ponemos correcto, aminoglucósido. correcto. Entonces, Hay ujú. casos especiales en donde la sinergia es importante tenerla en cuenta por el beneficio. Entonces, por ejemplo, infecciones de endocarditis, infecciones de dispositivos o relacionadas con dispositivos como el marcapaso o un acceso vascular, ¿sí? O incluso infecciones intraabdominales, podría servir esa sinergia, que el enterococo a veces tiene un comportamiento particular en el abdomen. Entonces podría servir la sinergia. No, no es solo poner un antibiótico por ponerlo, sino ver qué opciones tiene para combinar, cuál es la mejor opción en este caso. Y bueno, sí, interesante. Me parece importante eso. Muy bien, Diego.